Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Soy María Ángeles Luaces. Hoy tenemos el honor de recibir a Luis Fernando Mostajo en el programa de Contactados y es todo un honor y todo un placer tener a este ser humano excepcional, contactado de los más importantes a nivel mundial. Y bueno, bienvenido, Luis. Un gusto, querida María Ángeles. De verdad, para mí es una alegría y también un honor poder compartir con esta tu ventana y este tu portal de comunicación con tantos corazones y seres que esperemos que les podamos sembrar un granito de luz para que pueda hacer un gran aporte en su propio camino de realización. Fenomenal. Bueno, para quien no conozcáis a Luis Fernando Mostajo, él nació en Cochabamba, Bolivia, estudió arquitectura y se especializó en técnicas de restauración de antigüedades. Él participa de experiencias de contacto con seres extraterrestres desde el año 1977, que lo ha llevado a impartir cursos por todo el mundo. Es autor de 5 libros publicados en Europa y en Estados Unidos. No sé si ya tienes más, pero que yo sepa son Van 5, a ¿no, ser Luis? 7, van a ser 7. Ya son 7, ya. Yo me imaginaba, digo, igual ya hay más, ¿eh? 7 Sí. libros y bueno, tienes un bestseller que es 3 días con los maestros de la Abadía de los 7 Rayos. A la fecha es considerado uno de los contactos contemporáneos más importantes a nivel mundial y ha sido preparado como instructor en técnicas de desarrollo interior en los planos físicos, mental y espiritual, en la iniciación solar y bueno, contacto con la Hermandad Blanca. Llevas a cabo una serie de actividades en el lago Titicaca para facilitar también a otras personas estos contactos, estos encuentros espectaculares. Y bueno, yo lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo se inició en ti este despertar o esta conexión con los hermanos del cosmos o con nuestra familia estelar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así es, querida María Ángeles. Mira, toda esta experiencia, más que buscarla, me encontró como a ti, como a muchos que nos puedan estar escuchando, a muchos y muchas que nos puedan estar escuchando, en el camino. Sin embargo, desde los 8 años realmente yo tenía sueños, visiones, y no sabía darle una interpretación. Fue a finales del 1977 que no solamente yo, sino mi círculo familiar y de amistades, cuando me encontraba residiendo en el extremo sur del Perú, esto es en la ciudad de Tacna, que fuimos ya contactados directos por estos seres que nos visitan de otras constelaciones y que se encuentran en la Tierra, supimos después, no de ahora, sino de siempre. Ellos nos convocaron a desplazarnos a... Voy a tratar de ser breve con esto para porque es mucha la información que Es podemos mucha información, compartir. ok, No, como tú sientas. no te olvides que pasan desde el 77 más de 40 años de experiencia y contacto, todo ese bagaje que tú mencionabas, de contacto con Hermandad Blanca, de haber escrito 7 libros, de estar difundiendo por todo el mundo, no sale de la nada. Realmente sí, ha sido un proceso sistemático, metódico y realmente profundo de la mano de los seres extraterrestres que nos asisten y, lo más importante, digo yo, de maestros de la Hermandad Blanca terrestre como tú, como yo, pero que han despertado una conciencia que comprenden perfectamente cuál es su rol protagónico en la vida, cuál es el rol protagónico de la humanidad en el planeta, del planeta en el sistema y del sistema en la creación. Entonces, como te decía, acudimos a este encuentro, a esta primera comunicación, ya oficial, llamémosle así, porque esto lo venía viviendo dentro de un plano onírico, una invitación telepática que recibimos simultáneamente distintas personas entonces, a desplazarnos a 50 kilómetros fuera de la ciudad en la que entonces residía, en la ciudad del extremo sur de Perú, a un lugar que se llama Chuchuco. Y a esa hora, justamente, prefijada por estos seres, no hizo su aparición una, sino 2 naves de características totalmente diferentes y muy cercanas. El primer objeto se comenzó a suspender por encima de las dunas del desierto, iluminando todo el entorno como si fuese de día. Se posicionó 30 metros aproximadamente por la línea del horizonte
se lo podía observar como un color, es decir, un objeto de forma lenticular, o sea, su Ajá. fuselaje era como una lenteja de color amarillo muy intenso, y comenzó a jugar con su luminiscencia, a iluminar todo el entorno como si fuese de día y apagar su fuselaje, pudiéndosele observar perfectamente su forma lenticular, y comenzó a desplazarse lentamente, haciendo este juego de luces eh, por encima de los cerros, hasta hacerse más pequeño y simplemente desaparecer. Segundos después, lo que llamó mi atención fue que un segundo objeto, una segunda nave, encendió su fuselaje. Eran las 8 de la noche, el cielo estaba totalmente estrellado y despejado. El extremo sur del Perú colinda con el norte de Chile, donde se encuentran uno de los observatorios más grandes del mundo, porque en realidad en este desierto el clima es árido y por lo general despejado. Ajá. Entonces, se pueden ver muy bien las estrellas, y este objeto estaba de manera diagonal a nuestro punto de referencia. A diferencia del primer objeto, no se desplazó, se mantuvo estático. Era como un tubo fluorescente de color naranja, muy cercano a nosotros. La imagen, pues hasta el día de hoy la tengo, pero grabada en el consciente, no en el subconsciente. Qué bueno. Eh, y es que todas esas primeras experiencias realmente fueron espectaculares, como tenía que ser para que después de 40 años pudiésemos seguir hablando de esta experiencia Claro y de que lo que sí. dio inicio después este encuentro. Claro. Entonces, para resumir, en ese encuentro, en ese segundo encuentro con esta nave, recién varios de nosotros comenzamos a recibir comunicación telepática con sus tripulantes. Y en este caso, yo ya había tenido alguna experiencia en el plano onírico con un ser que se llama Aeb, que ¿AET? él hace AEB, Aeb. Ok. APET. Entonces, él asegura provenir de la constelación de Alfa Centauro, de un mundo que ellos le conocen como Apu, y él se presenta a sí mismo como el segundo comandante del comando Apu en la Tierra. Y comienza a darme información de que su presencia, entonces, ya estamos hablando hace más de 40 años, no obedecía a algo circunstancial, sino a un programa y un plan perfectamente preparado de asistencia a nuestro planeta. Me explicaron que la Tierra como mundo no iba a desaparecer, mas sí se iba a transformar, y que dentro de esa transformación nos tocaba a nosotros como seres humanos, a partir de los 70 en adelante, asumir lo que ellos llaman un rol protagónico. Y ese rol protagónico buscaba que nosotros pues despertemos conciencia, de manera que pudiésemos manejar el máximo de nuestras capacidades en los tres planos en los que nos desenvolvemos. Esto es el plano físico, mental y espiritual. Y Ajá. nos invitaron a ser parte de este programa. Por supuesto que Bueno. nosotros asentimos positivamente, y ahí comenzó realmente lo que ellos llaman una suerte de preparación. Mm. Nos explicaron que ellos no descendían en ese momento porque nosotros no estábamos lo suficientemente preparados para poder asimilar el campo de energía en el que ellos se desenvuelven. Para que tengamos una idea para las y los que nos escuchan, cuando una persona se encuentra en un estado de quinta o más o menos frecuencia de vibración o de conciencia, genera mayor energía. Entonces, estos seres se mueven entre una cuarta y quinta dimensión de conciencia, o sea que nos anteceden con miles de años de evolución del manejo consciente de las energías, y ese manejo consciente de las energías hace que su nivel vibratorio, o sea, la tasa de vibración de su cuerpo físico, sea mucho mayor y elevada que la nuestra. Cuando nosotros entramos en contacto directo con ellos, sufrimos una suerte de desfase energético. Es por eso que ellos, preparándonos, buscan que nosotros elevemos nuestra tasa vibratoria, y al elevar nuestra tasa vibratoria no perdemos la conciencia al momento en que se está dando este encuentro. Recordarás, María Ángeles, que hay muchas versiones y testimonios de personas que tienen esta suerte de contactos involuntarios, llamémoslo así, porque yo siempre creo que no hay, nada es casualidad. Todo esto de alguna manera ya estaba programado, como en el caso de mi propia experiencia. Pero Total. estas personas
entraron en contacto directo más cercano con estos seres y después sufrieron una amnesia. Entonces, nuestro cuerpo, se ha descubierto que ante gravedad cero o altas concentraciones de energía geomagnética o campos electromagnéticos muy intensos, activa lo que se conoce como un sistema de autodefensa natural, que es la amnesia. O bien, si estamos conscientes, estos encuentros pueden ser un detonante en nuestro propio proceso evolutivo, porque de la misma manera que estas concentraciones de energía pueden bloquear nuestro recuerdo, también pueden crear estados alterados. Y esos estados alterados son momentos de lucidez. Cuando Ujú. nosotros nos encontramos con ellos, pues nos envuelven en su campo de energía, en su campo magnético, y simplemente tú comienzas a comprender más cosas de las que estás escuchando en el diálogo que se va generando con ellos. En verdad, Esta, entonces, la amnesia, perdón, la amnesia, como tú dices, es como algo que te protege contra algo que no vas a entender, algo así sería, o que no estás eh, preparado para entender. no precisamente en el sentido estricto de la palabra, como lo manifiesta, sino que el ser humano tiene un sistema de autodefensa natural que Ujú. ante el intenso dolor, ya sea Ajá, físico o emocional, simplemente nuestra mente bloquea el recuerdo de lo que de lo que lo ha producido, de ajá. manera que no sea un trauma que no nos permita pues tolerar y vivir en nuestro día a día. Claro, para que no la afecte negativamente de alguna manera, ¿no? Porque no esté Así es. preparado Es lo, quizá es para... lo que yo llamo, mira, un parto prematuro, María Ángeles. Ya, Hay ya, personas que sin estar preparadas llegan a tener este tipo de experiencias de orden místicos, espirituales, y no están preparadas ni emocional, ni físicamente, ni mentalmente ya. a poder administrar y sobrellevar estas experiencias. Y sea lo que yo llamo un parto prematuro, y entonces esta experiencia más bien eh, hace que muchos tengan puntos de fuga para poder sobrellevar cierta carga emocional muy intensa. Ya, Y puede derivar, tú sabes, siempre el velo entre lo bueno y lo malo es tan sutil que un día estás acá y al otro lado no sabemos, ya. ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi consejo? Producto de mi propia experiencia. Que estos contactos que se han venido desarrollando y que se están incentivando, fíjate que esto no es que quedó hace 40 años como una anécdota en el pasado. Esto se está viviendo más intensamente ahora en el presente y por muchas más personas. Cada vez más, y Entonces, es verdad, sí, sí. Están saliendo más casos eh, por todo el mundo. pues sí, no solo de contactados, sino de avistamientos. Sí, Ahora sí. que las cámaras digitales y demás se han introducido por todas partes, los celulares, Mm, todo el mundo está registrando avistamientos, la presencia de estas naves a claro, buena cuenta. Nos hace ver que realmente estamos más que nunca acompañados por civilizaciones que nos están asistiendo. así es. Entonces, pienso de que las personas que entran en este proceso de experiencias de contacto deben ser muy ecuánimes, deben ser es decir, eh, objetivas, incluso salir de lo que se conoce como un falso misticismo. Si bien el mensaje que nos transfieren tiene un alto contenido y una carga muy espiritual y profunda, nosotros debemos de procurar encauzar toda esa información de manera que nos permita a nosotros vivir en armonía y en equilibrio presente y constantemente donde fuera que nos encontremos. Por eso mismo te decía, a pesar de todas las experiencias de contacto que haya podido tener en el transcurso de estos 40 años, tanto con los guías extraterrestres como con los maestros de la Hermandad Blanca, a pesar de todos los viajes que yo realizo, los seminarios y conferencias, sigo ejerciendo lo que he estudiado, que es la arquitectura. Qué bueno, Ahora mismo me encuentro pues construyendo justamente una casa para los clientes. Y qué pienso bueno. que eso es lo que debemos de nosotros procurar mantener donde fuera que nos encontremos.
Yo siempre he dicho, metafóricamente hablando, María Ángeles, no se puede meditar con el estómago vacío. ¿Qué significa? Que nuestra parte material debe de estar tan armónica y equilibrada que nos permite realizarnos sin limitaciones ni ataduras. Es importante también el tema del desapego, ¿no, Luis? ¿Cómo lo ves tú? El de no apegarnos a nada. Al final todo es de todos, ¿no? Y todo es prestado, Así ¿no? es. Como cuando nos vayamos de aquí, todo es prestado, hasta nuestro cuerpo es prestado, ¿no? Definitivamente. Pero para llegar a ese estado, nosotros debemos haber transitado un trecho de nuestro propio camino de realización, unos más, otros menos. Sin embargo, la vida se la vive día a día. Y al tiempo en que realmente el sol nace cada amanecer y nosotros despertamos a ese ritmo, debemos de tratar de tener lo que te decía hasta un principio, una armonía, un equilibrio, un estado que nos permita sentirnos plenos, pero en el verdadero estricto de la palabra. Al final siempre el Y, trabajo... y acá hay algo bien interesante, querida María Ángeles. Sí. Mira, el contacto con los guías, aparte del hermoso mensaje que te transfiere de cambio y despertar, de que tú tienes la capacidad de poderte empoderar de todas tus, es decir, ilusiones, de todos tus objetivos, de todas tus metas, eh, te aporta, eh, independientemente del aspecto fenomenológico, un equilibrio entre los tres planos, como te mencionaba, en los que nos desenvolvemos, físico, mental y espiritual. Ujú. Pero el contacto con la Hermandad Blanca, ellos que en realidad trabajan con nosotros de una manera onírica, de una manera más sutil, de una manera en la que te abren las puertas a multiuniversos y infinidad de posibilidades de realización, entonces te permite un estado de co-creación impensable. Ellos lo que nos enseñan es lo que ellos denominan el manejo consciente de las energías. Y para que nosotros justamente tomemos las riendas de nuestro destino con nuestras propias manos y vayamos co-creando una nueva realidad, pero a la medida de nuestras mejores intenciones e ideales. Entonces, lo lindo y trascendente, María Ángeles, es que estos ancianos maestros de la Hermandad Blanca están permanentemente a nuestro lado. Ellos vienen co-creando este despertar de conciencia de nuestra humanidad desde hace miles de años atrás. Y han esperado a este mágico momento de cambio y transformación que nos encontramos viviendo, porque evidente e inminentemente nos encontramos en un estado de transición a cuarta dimensión de conciencia. Pero aquí viene lo interesante. Tal como me lo habían anticipado en el primer contacto hace 44 años atrás, eh, la Tierra iba a sufrir un cambio y transformación. Pienso yo que dentro de todo este proceso que hemos venido viviendo en las últimas décadas, la Tierra, como ser vivo que es, se encuentra vibrando a una frecuencia de cuarta dimensión. Por eso que el comportamiento de la naturaleza, que es la manera en que se expresa esa catarsis, llamémosle así, de esta transformación que está viviendo la madre, la Pachamama, Merla, como queramos llamarla, a nuestra amada naturaleza, la tierra, esta catarsis que está viviendo se expresa a través de las fuerzas de la naturaleza. ¿Y cuáles son? Es el fuego, el aire, el agua, la tierra. Y es por eso que a pesar que siempre, en toda la historia de la humanidad, hayan podido haber temblores o terremotos, a pesar que siempre en la historia de la humanidad hayan podido haber tormentas tropicales o huracanes, a pesar que siempre hayan habido incendios o volcanes, lo que nunca ha habido es que en tan corto tiempo haya tanta manifestación de estos elementos en el mismo tiempo. Está como esa película que dice todo al mismo tiempo, que ganó creo que 7 Oscars. Eso es que todo está como candente, ¿no? Como que todo está como moviéndose, ¿no? De alguna, o Es que acelerándose de alguna manera, ¿no? exactamente. Por eso te digo de que el ingreso, tal como me lo habían anticipado, de energías de alta frecuencia, de alta gama, desde el centro de la galaxia,
desde el sol manásico hacia el sistema solar, a este cuadrante en el que se encuentra el sistema solar, ha afectado directamente lo que es la masa ígnea de la Tierra. En la masa ígnea de la Tierra, la masa ígnea de la Tierra es como un sol, es el corazón mismo realmente de nuestro planeta, Sí. donde los maestros me explicaban que se encuentra un templo. Es un templo que ellos le llaman del dodecaedro, que está enlazado energéticamente a lo que es el logos y así sucesivamente. Ajá. Entonces, el ingreso de esta energía de alta frecuencia ha activado la masa ígnea de nuestro planeta y al activarse se ha elevado la frecuencia de vibración de la Tierra. Y la manera en la que la Tierra se está redimensionando a sí misma es justamente a través de la manifestación de las fuerzas de la naturaleza y es por eso que Ujú. vemos lo que estamos viviendo hoy por hoy, día a día. Sería como Pienso de que... perdón. No, Y no, dime, dime. que pensaba que sería como el corazón de la Tierra, como si Es, es el el corazón. rayo de solar, ¿no? O la conexión que nos viene a través de esa luz, ese amor, esa sabiduría que viene a través del sol, de la luz del sol, ¿no? Es como que ha activado de alguna manera el corazón de la Tierra y la Tierra y todos los seres que la habitamos, tanto animales como plantas, como humanos, como todos los seres que estamos aquí, nos ha llegado de alguna manera, nos está moviendo de alguna manera para subir, ¿no? Ese grado energéticamente, ¿no? O esa ascensión, o ir preparándonos, ¿no? A lo que llamamos Bien esa lo estás ascensión o algo diciendo. así. Bien lo estás diciendo, María Ángeles. En realidad, la Tierra, al tiempo en que ha elevado su frecuencia de vibración, justamente por ese enlace energético, ese cordón umbilical que tiene con el logos, con el sol, y el sol con el sol manásico y así sucesivamente, Qué bueno, eh, interesante. al haber recibido estos nuevos códigos de vida, que es información, entonces ha comenzado a diseminar estos programas en el mundo entero a través de las fuerzas de la naturaleza. Aquí lo interesante y lo importante es qué rol nos toca frente a estos cambios y transformación que está viviendo la Tierra. Vamos a Pues hacer una justamente, parada aquí, perdóname, Luis. Vamos a hacer una paradilla rápida y volvemos enseguida con este tema tan interesante y espectacular. ¿Sí? No tardamos nada. Hasta claro que ahora. sí. Vamos. Bien, está muy bien. Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a seguir. Luis, es que el tema estaba candente, candente, súper interesante, como ese mismo energía de ese sol que nos llega, de ese logos, como tú dices, ¿verdad? Y estos cambios que están aconteciendo ahora y que tenemos la suerte de estar aquí para experimentarlos y para vivirlos, ¿verdad? Como nunca antes, querida María Ángeles, porque en definitiva, lo que estamos viviendo no se ha vivido antes en la Tierra ni con las otras humanidades que nos antecedieron, porque ahora es el planeta el que está vibrando a una frecuencia diferente. Entonces, como dicen muchas, en el pasado había una propaganda que decías, o estás in o estás out. Y así está la humanidad, o entra en esta frecuencia de vibración del planeta. ¿Cómo? Eh, Dando el correcto alimento a cada uno de los aspectos que hacen la esencia de nuestra naturaleza, así como humana divina. Si nosotros logramos ese salto cuántico en nuestra propia realización, entonces vamos a entrar en esa frecuencia de vibración de la Tierra e implícitamente vamos a vivir ya no como es decir, ya no como un momento de lucidez, estos campos de energía liberados que ya tiene el planeta, sino como una constante. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy justamente. Qué bonito. Por eso que se ve hasta en las películas del mundo cuántico, se habla es decir, de los viajes en el tiempo, se habla, en fin, es De porque seres de otros realmente, mundos, ¿no? De las líneas temporales o las líneas absolutamente. paralelas, ¿no? Todo. Entonces, esto obedece a que estamos viviendo justamente este desembalse de información que hace la esencia de nuestra verdadera naturaleza divina y, por supuesto, humana. Entonces,
el reto, decía, es tratar de entrar en esta sintonía y sincronía, pero de una manera equilibrada y armónica. De manera que todo este caudal de energía e información que está llegando a cada uno, a cada una, pues no nos desarmonice, por el contrario, nos catapulte en ese maravilloso proceso de despertar de conciencia. Qué interesante y qué mágico, ¿no? Porque son momentos de transformación. Claro, y como tú dices, primero nosotros tenemos que trabajar en nuestro interior, ¿no? Porque el trabajo siempre es interior y de cada uno, ¿no? Pero cuando das esos pasos en ese sentido, ¿no? De transformación interna y vas viendo que, nos acompañan muchos seres del cosmos, de aquí, de muchas partes de la galaxia que también nos están acompañando desde el principio de la vida en este planeta, ¿verdad? Es como la Hermandad Blanca siempre ha estado aquí, ¿no, Luis? Siempre ha estado. Nunca ha Bien lo has dejado de dicho, estar María aquí, Ángel. ¿no? Lo que pasa es que nosotros somos producto de un programa cósmico. Ujú. Entonces, somos los hijos realmente genéticos de estos seres que nos visitan y que llegaron y arribaron a la Tierra hace miles de años atrás. Pero independientemente del arribo de esta genética estelar, también hay un orden cósmico. Y ese orden cósmico, a ese orden cósmico responden justamente los grandes maestros, las grandes conciencias solares, arquitectos cósmicos, en fin, la gran hermandad blanca. Y ellos pues son como los tutores del despertar de cada uno y del grupo como civilización que somos como humanidad. Es como, Entonces, lo interesante de todo esto, María Ángeles, es sí. que los maestros anticiparon. Esto pasó en 2018. Veníamos de concluir una labor de varios años en lo que era los Alpes. Estuvimos laborando mucho en Mont Blanc, en Monte Rosa, en Matterhorn y cerca de justamente de Monte Rosa. A finales del 2018 recibo una comunicación, no, perdón, del 2017 recibo una comunicación de los seres que me asisten Ujú. y en esta comunicación ellos me anticipan que a partir del 2018 íbamos a iniciar una cuenta regresiva de 7 años, 8 años hasta el 2025, en la que todo lo que nos habían anticipado décadas antes se iba a cumplir a cabalidad y más. Entonces, año tras año, a partir del 2018, fueron dándole una connotación profética de qué era lo que iba a suceder en esta cuenta regresiva, como le llaman, entre el 2018 y 2025, como si se tratase de un portal, como si hubiésemos llegado a una meseta de cambio y transformación, y nos encontramos pues en el epicentro de este proceso. Recuerdo de que para cada año tuvo una connotación. Me hablaron del año del contacto, me hablaron del año de la transformación, me hablaron del año de la concreción. Hoy nos encontramos en este 2023 en el año de la revelación. Ay, qué bueno, Entonces, este es el año, querida María Ángeles, qué en bien. el que si había un velo que tapaba nuestros ojos, esto se va a descorrer. Si Qué había algo que nosotros teníamos que descubrir, que revelar, esto se va a manifestar. Tenemos que estar prestos justamente de la mano, ya sea de los maestros de la Hermandad Blanca, de los guías extraterrestres o de nuestros propios ángeles guardianes, llamémosle así, para poder dar ese paso en este tránsito maravilloso de despertar de conciencia. Qué Creo que bonito. este año, no solo en lo personal, sino a nivel de humanidad, vamos a tener grandes revelaciones que han de cambiar el curso de nuestra visión de la vida en sí misma como humanidad, como sociedad, como mundo, como sistema, como todo lo que coexiste en este universo. Yo creo que ¿Quién somos, sabe? ¿Quién sabe que el propio eh, telescopio, el Webb, el James Webb, tras bambalinas, he escuchado de que hay muchas revelaciones que nos están dando a luz sobre lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, sobre la vida en sí misma de estos colonos que han arribado a nuestro sistema solar
y que con la capacidad que tiene y que ya la ha demostrado el web, de poder detectar todo lo que viene aconteciendo allá atrás, sea uno de los detonantes justamente de este desembalse de información y que permite justamente tomar un nuevo rumbo como sociedad, como humanidad. Qué bueno. Ay, es como, mira, yo vas hablando y yo cada vez me siento como, es como más elevada, por la ilusión de que me hace lo que estás transmitiendo, ¿no? Yo creo que somos muchos los que hemos estado esperando este momento, Sí, sí. este glorioso momento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, es lo que tú dices, hay miles y miles y miles de seres de otros mundos, hijos de los creadores de este mundo, de todas las esferas que participaron en la creación de este mundo también, que siempre han estado pendientes de nosotros, que siempre han estado pendientes de sus hijos, que no nos han dejado nunca, aunque nos hemos sentido solos muchas veces, ¿verdad? O un poco como desubicados, por decirlo de alguna manera, pero todo llega y es motivo de celebración porque estos años son reveladores. Bueno, como tú bien dices, a partir de este año es como si empezara ya el sprint final o como si ya empezara la celebración prácticamente, ¿no? Bueno, yo te quería Mira, preguntar un poco, porque tú tienes contacto con la Hermandad Blanca y también con otros seres. Yo entiendo que son así. seres diferentes energéticamente. ¿O son seres iguales? ¿O cada uno se ocupa de una cosa? ¿O cómo es esto? Mira, en lo que va de mi experiencia de contacto, he podido ver de que se van contactando con uno o vas teniendo experiencias con distintos seres según el rol y misión que te toca desenvolver en el momento que estás En viviendo. cada momento, o sea. Inicialmente, como te decía, yo tuve experiencias de contacto con seres de Orión y de Apu. Con ellos fueron mis primeras experiencias de contactos cercanos, contactos físicos. Ajá. Pero después de esta primera experiencia de contacto, que fue la base sobre la que se catapultó mi propio proceso de despertar, tomaron un rol muy importante los seres de Venus. Ajá. Entonces, soy lo que se llama un testigo presencial de que en el segundo planeta de nuestro sistema solar sí existe vida, que no es una vida natural, ha sido acondicionada por colonos que llevan hace más de 12.000 años atrás, desde las Pléyades. Y estos pleiadianos se asentaron en distintos valles, los acondicionaron, porque si hay algo en lo que, es decir, aporta nuestra propia ciencia, es que Venus como Venus no tenía vida natural, pero estos colonos has visto que salen y entran de los volcanes, del Popocatépetl, que es el más famoso, todos Sí, los días. sí, se ve muy a menudo, Y es sí. una lava incandescente, es decir, que está todo el tiempo erupcionando. Entonces, estos seres, pues, todos los factores son positivos para ellos y se pueden asentar y crear las condiciones que ellos requieren en cualquier instancia, en cualquier lugar. Pero es, De esa manera, ellos, los seres venusinos, comenzaron a tomar la palestra en mi preparación y pude comprender a través de estas experiencias que si hay alguna civilización, diría María Ángeles, con la que nosotros como raza humana estamos emparentados es con la venusina. No es que no es que ellos se parezcan a nosotros, nosotros nos parecemos a hacemos ellos. a ellos. ¿Y ellos están en la Eh, misma dimensión que nosotros, Luis? no, no. De ¿Están en, hecho, en dimensiones más ellos elevadas? están pasando de cuarta a quinta Ya, dimensión, ya. pero se han ganado, llamémosle así entre comillas, eh, el, su proceso evolutivo hacia quinta dimensión de conciencia a través de la asistencia que nos han estado deparando desde hace miles de años. Ah, qué No te bueno. olvides que nuestra propia cultura, donde fuera que tú investigues o indagues, da luces de que, por ejemplo, en México hablan de Quetzalcóatl, que toda vez que hizo el cielo y la tierra, volvió a la estrella de la que vino, que era Venus. Ujú, Ahí en Europa, en Grecia, se habla de las musas venusinas, que sí. toda vez que hicieron, es decir, que fueron las inspiradoras de la medicina, de la Ujú, filosofía, de las artes, en fin. Encontramos en distintos, aquí mismo en Bolivia, se habla mucho de la orejona, la diosa del lucero del amanecer,
y también de la consagrada Puerta del Sol o calendario venusino. Y si vas indagando, 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 pues vas a encontrar mucha información referida a cómo esta civilización, de una u otra manera, indistintamente estas culturas no hayan tenido contacto, hacen mención a que fueron instruidos por seres que llegaron justamente a este planeta. Qué bueno. Entonces ellos se han ganado su propio derecho de transformación por una máxima, María Ángeles. En este camino no existe avance sin servicio. Total. O sea, lo único que nos permite a nosotros seguir este sendero de transformación y despertar es el dar. No podemos contener la información que recibimos o guardárnosla para nosotros un pequeño grupo selecto. Eso ya no existe, eso es No del sirve pasado. eso, claro. Ahora, en mi caso, por ejemplo, yo recibo algo y lo comparto. Y bendito Dios las redes sociales porque permite, es decir, masificar la información, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Que sean Total. los más, los que tengan la oportunidad de escuchar sobre estas experiencias o la luz de la verdad y despertar, tener por lo menos la opción de elección de ver qué es lo que hacen con esta información o con esta experiencia. Y estos seres, Luis, que serían como nuestros hermanos mayores, por decirlo de alguna manera, No serían, son. bueno, claro, son nuestros hermanos mayores, tú, Sí, tú me sí. lo confirmas. Eh, Físicamente, para que la gente lo pueda hacerse una idea de cómo son muy parecidos a nosotros, pero tienen características diferentes? ¿Cuáles serían esas características diferentes? En el caso propiamente de los seres venusinos, que son descendientes de, como te decía, de colonos de las Pléyades, eh, somos muy parecidos a ellos, solo el lóbulo de su oreja es un poco más prominente. La tez de su piel, producto también del bioclima en el que se encuentra, es como de insolado, es decir, te recordarás cuando te echas por los primeros días en el verano al sol, te sonrojas un poco, te da una insolación, pues ellos tienen esa tez como de insolado. Son de característica bien nórdica, te diré, Ujú. de ojos claros, generalmente verdes, y cabellos claros, generalmente largos. Ah, Y estos seres, pues, obviamente, tienen la misma constitución humana, el tronco, dos extremidades físicamente. superiores, superiores, con una particularidad, como su género ha llegado no solo al desarrollo espiritual, sino también tecnológico, bastante, miles de años nos anteceden a nosotros. Sus dos hemisferios son perfectos. Entonces, cuando tú estás en contacto con ellos, dentro del concepto de belleza que podamos nosotros concebir, casi te diría, tienen una apariencia angelical. Ay, qué lindo. Y entonces te envuelven no solo por la agraciada apariencia física que puedan tener, sino también por el campo maravilloso de luz en el que se desenvuelven. Pero aquí hay una acotación. Es decir, y quisiera aclararla en el sentido de que cuando a veces nosotros hablamos de que hay seres de cuarta dimensión, quinta dimensión, pensamos que porque están en cuarta o están en quinta no los vemos. Y en realidad las dimensiones en este universo septernal que compartimos son concienciales, no físicas. ¿Qué significa? Para ponértelo en claro, Ujú. que estos seres que nos visitan y que han colonizado nuestro sistema solar, los de Orión, se han ido por las 4 lunas de Júpiter, los de Pleiades se han instalado en Venus, los apunianos han hecho bases aquí mismo en la Tierra, en los mares y en las altas montañas. Qué bueno. Entonces, ellos han llegado y han arribado a nuestro sistema solar, ¿con qué? Con naves, porque Claro. son personas como tú, como yo, con cuerpo físico, solo que un estado de vibración mucho más elevada que la nuestra, pero cuerpo físico al fin. Entonces, su estado de conciencia es lo que determina la diferencia entre ellos y nosotros. Ujú. Nosotros estamos saliendo de un estado de tercera dimensión de conciencia, en el cual todavía, como dicen hasta los textos sagrados,
el ser humano ha sido concebido para controlar y gobernar sobre las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué hemos hecho nosotros? El efecto invernadero, esto, lo otro. Hemos hecho tal desequilibrio en el ecosistema que ahora tenemos, parte de nuestra labor es realmente restablecer ese orden de cosas alterado. Claro. Pero estos seres que nos anteceden en el manejo consciente de las energías ya operan en conciencia con las fuerzas que les rodean y canalizan adecuadamente todas esas energías en beneficio no solo de su propia realización, sino también de su comunidad. Y en ese sentido, estas sociedades que viven en cuarta dimensión de conciencia son seres físicos como nosotros, pero que tienen un equilibrio y armonía con el mundo que les rodea o que los concibe, entre ellos mismos. Entonces, se van eliminando, dado que desarrollan el sexto sentido, que es la contraparte sutil de nuestros sentidos físicos, o sea, ellos ya no eh, solo hablan para co-crear, ellos tienen desarrollada la visión interna, o sea que claramente cuando se unen entre dos, no se unen por su belleza, sino se unen porque saben perfectamente que complementan áuricamente. Ellos Qué entonces bueno. tienen desarrollada pues la clariaudiencia, en fin, toda la contraparte eh, sutil que hace la esencia misma de nuestro sexto sentido, es parte activa desde que ellos nacen en cuarta dimensión. Ay, qué Entonces bonito. ellos se comunican no necesariamente por la palabra, como nosotros con el verbo, sino especialmente por la telepatía. La telepatía. Mm. Así es. Entonces, por eso que nosotros cuando nos contactan, o cuando ellos nos contactan, más que hacerse un diálogo verbal, en realidad es telepático. Y luego una cosa que es curiosa es que dicen como que van todos igual vestidos. ¿Esto es verdad? ¿Como con el mono este pegadito o cómo, Luis? Ah, hay de todo un poco, hay Habrá de de todo un todo, poco, claro. pero sí trabajan muy bien con lo que son los colores, por supuesto. Han llegado a plasmar en su sociedad lo que tú mencionabas a un inicio de nuestra conversación, el apego hacia las cosas. Entonces, ellos simplemente para ciertas actividades usan lo que tú bien dices, son una especie de buzos de distintas tonalidades y también lo que se conoce como las túnicas, ¿verdad? ¿Las qué? Entonces, las túnicas. Las túnicas. Yo creo que el mono este sería como algo para ir a trabajar o para realizar una serie de tareas, ¿o no? Usualmente la mayoría de los seres con los que hemos estado en contacto en zona, en el lugar que nos han visitado con sus Ujú. naves y han descendido y a los que he podido observar, tienen buzos. Ah, qué bueno. Que por supuesto los usan para seguramente contrarrestar ciertos rayos cósmicos, Protegerse. cosas que puedan estar sucediendo exactamente más allá de la atmósfera terrestre. Qué bueno, qué Pero interesante. ya cuando están en un plano de interacción entre ellos mismos, he visto también muchos seres vestidos de túnicas. Usan normalmente colores muy pasteles, muy suaves, muy sutiles, Ujú. que no estrafalarios, llamémoslo así. No llamativos así, fluorescentes, ¿no? Es Sí, como suavitos, ¿no? Claro. sí, Qué bueno. exactamente. Pues si te parece, vamos a volver a los anuncios, los últimos anuncios, para empezar el último bloque. Y ahora me gustaría que habláramos un poco del tema de la Hermandad Blanca, que tú lo tienes a través del lago Titicaca, si no me equivoco, en Bolivia, y tú trabajas con ellos desde hace muchísimos años. Yo diría que incluso antes de venir aquí, pero bueno, lo retomamos ahí, si te parece. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nos vamos y volvemos enseguida.
Ya estamos de vuelta y súper expectantes para que nos hables del tema de la Hermandad Blanca con los que tienes contacto desde hace muchísimos años, yo diría milenios, pero bueno, y que nos cuentes un poquito, pues tu misión ahí, tu contacto con ellos o lo que tú quieras. Cómo no, María Ángeles, y gracias por la oportunidad de poder compartir este maravilloso mensaje de los maestros. Lindo. De la Hermandad Blanca yo me enteré a raíz justamente de mi experiencia en contacto con los guías venusinos. Ellos cuando estaba viviendo una experiencia interdimensional de contacto con una de sus ciudades, me dijeron que cuando regresase a tierra, me contactarían ancianos maestros pertenecientes a lo que ellos denominan la Gran Hermandad Blanca o gobierno positivo de nuestra humanidad. Tal como me lo habían anticipado, pues efectivamente, a un par de meses de esta experiencia con los guías venusinos, se me presentó un anciano maestro, no en el campo, no en ningún otro lugar que no hubiese sido mi propio hogar, mi propia habitación, en mi dormitorio. Oh, qué lindo. Y lo primero que me dijo fue, amado hijo, me encuentro ahora ante ti porque ha llegado la hora en que os entregue aquella llave que puede abrir el gran portón en la muralla de tu conciencia. Cuando yo escuché aquello, pues sentí una gran conmoción interior, porque venía de tener una experiencia muy especial con los días de Venus, en un contacto físico con ellos. Y entonces el hecho de que el anciano maestro me diga que me iba a entregar la llave del gran portón en la muralla de mi conciencia, creó como en un breve segundo una expectación y una conmoción muy grande. Pero fíjate ¿De cómo la son las muralla cosas. de qué? Es que lo último no lo he entendido. O sea, me dijo, me encuentro ahora ante ti porque ha llegado el momento en que os entregue aquella llave que puede abrir el gran portón en la muralla de vuestra conciencia. Ah, de nuestra conciencia. Oh, qué bonito, qué bonito. Y entonces el amado maestro me dice, acto seguido, que aquella llave que puede abrir el gran portón de la muralla de tu conciencia no es sino, fíjate cómo son las cosas, amar a Dios por sobre todas las cosas y a los demás como nosotros mismos. Oh, qué Pero, bueno. pero Sí. aquí viene el punto en cuestión. Cuando el maestro me dice aquello, cuando estamos en contacto con los grandes maestros, se genera en nosotros, en nuestro interior, un efecto dominio. Entonces, cuando el maestro me dice aquello, simplemente comprendí que si Dios era amor, la única manera en la que podíamos volver a esa maravillosa fuente de luz y de amor era a través de su propia acción. Y la acción del amor, ¿qué es sino amar? Y esa Claro, acción del amor que es amar se traduce en nuestras vidas en una acción de servicio, porque claro. sirve quien verdaderamente ama a los demás. Pero uno no puede dar lo que no tiene, María Ángeles. Entonces, el verdadero amor comienza de uno para consigo Uno mismo. mismo, claro. Entonces, en fracción de segundos, todo esto que te menciono, simplemente lo estaba comprendiendo en el sentido estricto de la frase que rememoraba el anciano maestro Soromés en mi habitación. Comprendí que el amor, el verdadero amor, no es un amor ciego como nos lo han pintado muchas veces, sino es un amor consciente e inteligente, pues Qué va de bueno. la mano con nuestra visión interna. Y si tú estás de la mano con tu visión interna, vas a saber siempre en todo momento quién verdaderamente necesita pues beber o quién necesita comer o quién simplemente necesita ser escuchado. Pero todo eso solo es posible en la medida en que tú vas de la mano de tu propio despertar de conciencia que te permite ver las cosas, así como internamente hacia afuera. Entonces, desaparece esa actitud exacerbada muchas veces de querer compartir lo que hemos vivido con todo el mundo, sepa o no lo que estás hablando, Qué porque cada uno bueno. tiene una medida diferente Sí, es verdad. y nosotros debemos de aprender a interpretar aquello. Pero no queda ahí. Entonces, el amado anciano me invitó a desplazarme al lago Titicaca y me explicó que en el lago Titicaca ellos tenían lo que se conoce como un retiro interno, que había sido protegido físicamente hace más de 4.000 años atrás, creándose artificialmente lo que se conoce hoy por hoy como el lago menor en el gran lago Titicaca. Ujú.
Y me explicó que dentro de estas aguas cristalinas del lago menor, en el lago Titicaca, residía había sido protegido este retiro interior de la época de Tiahuanaco para custodiar una maravillosa herramienta de poder planetario, conocida como el disco solar. Y que Ajá. era importante que pudiese entrar en contacto con la frecuencia de vibración del disco solar, porque así como en el pasado, ahora en el presente, esta maravillosa herramienta traída desde el centro de la galaxia iba a ayudar en el redimensionamiento no solo planetario, sino también de toda nuestra estructura atómica molecular en esta nueva frecuencia de vibración de la Tierra. Ajá. Y es así que llego, me traslado en la fecha en la que había sido invitado al lago Titicaca e ingreso en una de las islas a través de lo que se conoce como estas chincanas o túneles secretos Bueno. custodiados por este gobierno interno positivo de nuestra humanidad a este retiro interior. Y soy Oh, testigo presencial también de la existencia, 40 años atrás, de que esta herramienta, como es el disco solar, es un gran portal. Es un gran portal que ya se lo usaba en la época de la Atlántida y que toda vez que desapareció de Atlántida con el mal uso de esta herramienta de poder, ya. porque controla lo que son las fuerzas de la naturaleza, Ajá. mucho antes de de la edad o del recuerdo de nuestra propia humanidad, el recuerdo consciente de nuestra humanidad, se sabe que había una edad hiperbórea. Entonces, si la Tierra, tú sabes que está desviada alrededor de 18 más o menos grados sobre su Ya. eje. Mm. Si la Tierra estuviese en su eje normal, en este momento todos viviríamos una suerte de dos estaciones, que sería primavera y verano. Ah, Entonces, eh, ¿qué es lo que causó justamente que la Tierra se desviase de su eje? Justamente el mal manejo de esta herramienta en la época de la Atlántida, el gran diluvio universal, de la cual no solo es decir la Biblia, sino todas las culturas hacen alusión y que sí, científicamente se ha descubierto de que evidentemente hubo un momento en el que hubo un cataclismo, sí. ¿verdad? Entonces, se desvió el eje terrestre y esa es la mítica historia de la desaparición de la Tierra. Entonces, esta herramienta de poder fue custodiada, protegida y resguardada por lo que se conoce como la Gran Hermandad Blanca de los Retiros Interiores. Y se trasladó esta herramienta de poder al lago Titicaca. Y desde el lago Titicaca, en adelante, comenzó a proyectarse el restablecimiento de estas fuerzas de la naturaleza, pero además comenzó a prepararse lo que se llama el nacimiento de una nueva humanidad, Ah, qué con el bueno. advenimiento de un nuevo tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué la Titicaca, María Ángeles? No es que a los maestros se les ocurrió porque sí, además que es en altura y es frío. Ahí Eh, va. Ocurre de que hay dos puntos, dos polaridades en el planeta, como todo en la vida, es decir, todo tiene su dualidad, su polaridad. ¿Y su por qué? Eh, Claro que sí. Así es. La energía cósmica, cuando ingresa a la atmósfera terrestre, la energía como tal es neutra. La energía Ujú. cósmica como tal es neutra. Pero en la Tierra adquiere dos polaridades. La polaridad positiva, la polaridad negativa, femenina, masculina. Entonces, la polaridad masculina se concentra desde milenios y desde siempre en los míticos Himalayas del Tíbet. Sí. Y es por eso que desde hace miles de años la espiritualidad fue rigiendo el despertar de conciencia de la humanidad. Los lamas, los grandes monasterios, estos Sí. centros herméticos milenarios de los que todo el mundo habla y muy pocos a los que muy pocos pueden acceder. Sí. Y ocurre de que después de la Segunda Guerra Mundial, me explicaba María Ángeles que esta polaridad con los cambios que se están generando producto del ingreso de las energías de alta gama desde el sol central de la galaxia a la Tierra, ha cambiado. Y la contraparte de esta energía cósmica en su aspecto femenino
justamente está en la cordillera de los Andes, y en la cordillera de los Andes, en el lago Titicaca. Ah, qué bueno. Y es por eso que no de ahora, ni desde hace 4.000 años, ya desde la época de los lemures, estamos hablando de unos 70.000 años atrás, más o menos, había grandes centros iniciáticos, así como en los Himalayas, aquí en los Andes, entre lo que se constituye tanto como lo que se conoce como Cusco, como toda la extensión de lo que hoy por hoy es Tiahuanaco. Ajá. Eran grandes centros iniciáticos. Y es por eso que esta herramienta fue transferida justamente a América, y en América la Titicaca, porque desde aquí se daría inicio justamente a esto que estamos viviendo y de lo que comentábamos minutos atrás, una cuenta regresiva. Una cuenta regresiva de 7 años, como si se tratase de la meseta de este cambio y transformación que estamos viviendo, y en el cual pienso que todavía nos encontramos en el epicentro, es decir, en el ojo de la tormenta. Ujú. De todo esto y más, querida María Ángeles, vamos a hablar y compartir in extenso, porque hay mucha información, claves mántricas, una preparación que los maestros conocen y denominan como la preparación ulterior. Ulterior, ¿por qué? Porque fue preservada para ser vivida este tiempo y que no ha sido escrita ni compartida en el pasado, sino que tiene que ver estrictamente con lo que es el establecimiento de un nuevo tiempo y el nacimiento de una nueva. Entonces, de todo esto, a mediados de mayo, yo estoy retornando, tú sabes que de año tras año hago giras en Europa, particularmente en Sí. España. Entonces vamos a estar en Aranjuez, vamos a estar en Zaragoza, vamos a Ay, estar qué bueno. Pues en la gente Orsal, de en España Barcelona. nos escuche, Sí. estar atentos y ojalá que nos encontremos con Luis Fernando en estos encuentros tan maravillosos. Yo me apunto, Luis? Ahí estaremos, querida María Ángeles. Qué Con bueno. seguridad. Pienso que ahora más que nunca el tiempo es el adecuado para que toda esta información que han liberado los maestros para este tiempo, desde lo que ellos llaman el libro de la vida o los registros akáshicos, Mm, para que todos tengamos las mismas oportunidades. sí. Aquí de lo que se trata, querida María Ángeles, es que todos estemos informados mínimamente para tomar las decisiones en nuestra vida y que no se diga que no supimos o nadie nos lo dijo, sino que realmente por ese el libre albedrío que nos antecede, tengamos la elección, la posibilidad de tomar determinaciones en nuestra vida y ojalá esas determinaciones permitan a todos juntos y unidos muy pronto decir misión cumplida en la luz por la luz y con la luz. Ay, qué bonito, qué bonito. Bueno, el hermanamiento con los pueblos del Congo, el hermanamiento aquí, la unicidad y al final que se restablezca esa confraternidad, tanto aquí como con otros pueblos, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. De hecho, hay seres Absolutamente. como tú, tan luminosos como tú, que han venido a eso, a llevar pues precisamente esa sabiduría, esa luz y tocar en la puerta de todo el mundo para que todos tengan la oportunidad, ¿no? Para que todos, bueno, en la medida de su nivel evolutivo bueno, que por lo menos sepan, ¿no? Que por lo menos les llegue ese conocimiento. Hay una frase que antes al escucharte me vino y es muy curioso porque es lo que decías tú, es el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Y es verdad que al final si tú lo que tienes no lo das, ¿de qué te sirve? Pero como eso Así todo, es, ¿no? ¿Para así es, qué María quieres Ángeles. tener muchas casas o muchas cosas si hay otro que no tiene? Al final todo es de todos, ¿no? Y al final yo creo que vamos a eso, ¿no? Que A en definitiva, la compartir verdadera todo. riqueza es la que yace en el corazón. Sí, total, total, total. Bueno, Luis, no quiero robarte más tiempo para terminar. ¿Qué mensaje les darías a las personas que nos están escuchando de estos tiempos bueno, que ya estamos o que ya se están avecinando, que ya vienen? Y a través del contacto con todos los seres o los hermanos mayores, ¿qué consejo o qué sugerencia o qué nos podrías decir para estos tiempos?
Bien, vamos a, como te decía, a compartir en extenso toda la información que nos han dado en lo que se refiere a claves mántricas, manejo consciente de Perfecto. las energías y más. Pero pienso de que así sepamos todo ello, querida María Ángeles, así tengamos todas estas herramientas de poder. La vida, en verdad, es, si hay algo que he descubierto en estos más de 40 años de ir y venir, la vida es cuestión de actitud. ¿Qué significa? Que desde el momento en que nosotros despertamos, pensemos en positivo, sintamos en positivo y consecuentemente actuemos en positivo. Si logramos eso en nuestra existencia, María Ángeles, donde fuera que nos encontremos, vamos a hacer un punto de inflexión, de cambio, un faro donde fuera que estemos. Y de eso se trata, de que realmente cuando hablamos de actitud es que nos sintamos, nos empoderemos en nuestras propias capacidades de realización. No hay nada que nos lo impide. Hoy por hoy están liberadas todas las energías cósmicas y planetarias. Es decir, es la base, es la materia prima de la cocreación. Y para que nosotros podamos abrir ese gran portón de este caudal de energía maravillosa co-creadora, tenemos que pensar, sentir y actuar en positivo. Que todas las fuerzas están a nuestro favor. Simplemente debemos de comenzar a surfear este temporal Qué, para poder catapultarnos hacia adelante. Así que más que nunca están dadas las condiciones para ser felices. qué bonito. Pero la felicidad es un momento que es la sumatoria, como una buena película, ahora que recién se han hecho, y para concluir, porque sé que tienes tus tiempos marcados. No te Tú preocupes. sabes, ahora que recién se han nominado los Oscars y demás, Sí, una buena película hace la sumatoria de sus partes. Mientras más partes buenas tiene la película, entonces es posible que sea electa para ciertos Oscars. total. Entonces, así es la vida. Si cada día lo haces mejor que el anterior, vives plenamente, superas tus propias limitaciones porque no existen realmente. Ese es un estado mental con el que nos han condicionado. Si nos empoderamos en nuestra propia capacidad co-creadora de poder transformar no solo nuestras vidas, sino el mundo en el que vivimos, vamos a ver de que vamos a lograr realmente el momento que nos veamos hacia atrás, que tuvimos una vida plena, que cada día lo vivimos como si hubiese sido el último. Y de eso se trata nuestra existencia. Qué bonito. Pues ponemos la guinda con este mensaje tan precioso y tus palabras. Y bueno, ¿dónde puede encontrarte la gente para apuntarse a esos, las redes sociales? Supongo en Facebook, Instagram. Así eh, es. ¿Sí? Eh, ¿Con tu nombre? ¿Sí? con mi nombre, bueno, en España hay un grupo de amigos, una organización que la está manejando desde Aranjuez, que se llama eh, Transarán, y que en lo que va de los últimos años, pues han estado organizándome los viajes junto a Anita, mi esposa, y a los grupos de todo el mundo que se van haciendo presentes en los viajes iniciáticos que realizamos a Egipto, aquí a los Andes, y también los seminarios y conferencias que realizamos allí en España. Qué bueno. Y las otras actividades que realizamos también van siendo publicadas sistemáticamente en mis redes sociales, fundamentalmente en el Facebook. Ok. Luis Fernando Mostajo, ¿sí? En el Así es. Facebook. Sí, pues te seguimos por ahí y me has dicho por Aranjuez, Lanzarán, No, Transarán, Transarán. Ok. así es. Transarán. Entonces, ellos ya tienen organizada una agenda, una página web en la cual van publicitando también las actividades que vamos realizando ahí en España. Ok, me lo anoto para buscarlos y para ponerme en contacto con ellos y bueno, agradecerte de corazón tu tiempo, tu disponibilidad, tu atención y bueno, y tus palabras que son como un bálsamo de sanación, de luz y para mí de felicidad. Vamos. Pues, Así que bendiciones infinitas y muchísimas gracias por tu tiempo y por concedernos esta entrevista. Es todo un honor, Luis.
Gracias a ti, querida María Ángeles, que realmente sigas llevando más luz, más información, más conocimiento, más sabiduría, ahí donde más falta hace. Así Que es. este portal siga creciendo y ojalá, en verdad, hasta más que pronto. ¿Hasta aquí? ¿Qué has dicho? Hasta más que pronto. Ojalá Hasta más que hay pronto, no alguno, te pues entendí. nos Sí, volvamos que a ojalá, reencontrar. ojalá que nos veamos pronto, seguro que sí, lo vamos a hacer posible. Pues gracias a todos los que nos seguís, los que habéis visto el programa y cualquier información nos podéis escribir, ¿sí? Y bueno, y hasta el próximo programa. Muchísimas gracias y muchísimas bendiciones a todos.